Buenas tardes, socióloga Patricia Vallejo. Somos el grupo número 4 del NRC 1682, integrado por Mary Marcillo, Paula Medina, Yulexi Morales, Jocelyn Morales, Natalie Ortiz, Laura Pangay y mi persona, Santiago Manrique. Mi grupo va a exponer sobre el enfoque estructuralista funcionalista de Talcott Parsons y Niklas Luhmann. Talcott Parsons y Niklas Luhmann son dos de los sociólogos más influyentes del siglo XX, conocidos por su contribución a la teoría social, aunque representan enfoques diferentes dentro del funcionalismo y la teoría de sistemas. Parsons fue un sociólogo estadounidense asociado al funcionalismo estructural. Su obra se centra en la forma en que los sistemas sociales logran estabilidad y cohesión. Su enfoque se basa en lo siguiente. Número 1. Estabilidad y orden social. Parsons se centra en cómo las instituciones y estructuras sociales contribuyen al equilibrio y la estabilidad de la sociedad. Para él, las normas y valores son fundamentales para integrar a los individuos y mantener el sistema social. Número 2. Esquema ágil. Él lo definió en 4 funciones básicas que deben cumplir cualquier sistema social para sobrevivir. Número 1. Adaptación, relación con el entorno. Número 2. Logro de metas, definición y consecución de objetivos. Número 3. Integración y coordinación interna. Y número 4. Latencia o mantenimiento de patrones, conservación de valores culturales. Número 3. Estructuras sociales. Son funciones específicas para garantizar la continuidad del sistema social. La teoría de Niklas Luhmann dio un giro al funcionalismo, ya que su enfoque más dinámico y centralizado a la complejidad, conocido como la teoría de los sistemas sociales. Sus teorías eran las siguientes. Número 1. Autonomía de los sistemas. Para Luhmann, los sistemas sociales son autobióticos, es decir, se reproducen a sí mismos mediante la comunicación. Número 2. Diferenciación funcional. En lugar de un equilibrio global como Parsons, Luhmann argumenta que la sociedad moderna se organiza en subsistemas funcionales, cada uno con su lógica y su código operativo binario. Número 3. Enfoque comunicativo. La unidad básica del sistema social no son los individuos ni las estructuras, sino la comunicación. 4. Distanciamiento del normativismo. Mientras que Parsons pone énfasis en los valores y normas como cohesionadoras sociales, Luhmann considera que la complejidad y la incertidumbre son el núcleo de las sociedades modernas. Número 5. Cambio social. A diferencia el enfoque estático de Parsons, Luhmann ve a los sistemas sociales como abiertos a transformaciones constantes, adaptarse mediante mecanismos internos y de autorregulación. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, estimada Magíster, compañeros. Soy Mary Marcillo. El tema del cual les voy a hablar es la razón funcionalista. Para entender primero qué es la razón funcionalista, vamos a ver cuál es el origen del funcionalismo. Entonces, el funcionalismo es una teoría que viene desde los inicios de las ciencias sociales y empezó con pensadores como Auguste Comte y Émile Durkheim. Ellos creían que la sociedad es como un organismo donde cada parte tiene una función específica. Es algo así como los órganos en un cuerpo humano. Y que si todo está funcionando bien en el organismo, o en este caso la sociedad, estaría en equilibrio. Su popularidad con el tiempo, especialmente en el siglo XX. Esta idea tomó fuerza en el mundo académico, con uno de los sociólogos más importantes en impulsar el funcionalismo, que fue Talcott Parsons.
Para Parson, cada elemento de la sociedad, ya sea la familia, la economía o las leyes, juegan un papel para mantener la estabilidad social. Esta teoría ayudó a entender cómo las sociedades funcionan y cómo los distintos roles y normas ayudan a que la sociedad no se desmorone. Luego de esto, surgieron varias críticas al funcionalismo. Y para muchos, el funcionalismo era demasiado rígido. Decían que intentaba encasillar a las personas y que no tenían en cuenta los cambios ni las luchas sociales. Esto lo hacía ver como una teoría que no podía explicar bien las desigualdades, las revoluciones o las distintas culturas. Además, muchos pensaban que el funcionalismo estaba demasiado, se podría decir, en el aire, o sea, demasiado teórico, sin bajar al mundo de las personas comunes y sus problemas cotidianos. De allí surgió el declive al funcionalismo. ¿Por qué? Porque a medida que las críticas iban aumentando, la popularidad del funcionalismo comenzó a caer. O sea, la teoría perdió seguidores. ¿Por qué? Porque parecía no adaptarse a los tiempos. La sociedad empezó a interesarse más en cómo las personas interactúan entre sí a nivel individual y cómo construyen su realidad día a día. En otras palabras, la teoría necesitaba bajar del nivel macro, o sea, el de las grandes estructuras, al nivel micro, el de las personas y sus interacciones diarias. En conclusión, en pocas palabras, el funcionalismo para mí es una teoría que ayudó mucho en su momento para entender cómo funcionan las sociedades. Pero con el tiempo, las críticas demostraron que necesitaban una renovación y muchos enfoques los que fueron dejando atrás. Para seguir entendiendo cómo es el funcionalismo, les quiero poner un ejemplo en la vida cotidiana. O sea, en mi vida cotidiana lo voy a hacer yo. Entonces, para entenderlo mejor, pensemos en la universidad. Según el funcionalismo, cada persona en la universidad tiene un rol. Los maestros enseñan, los estudiantes aprenden, el director organiza. Y todo esto funciona para que la universidad cumpla su rol educativo. Pero, ¿qué pasa si no todos los estudiantes tenemos las mismas oportunidades? ¿O si algunos profesores no son escuchados por la dirección? A mi parecer, aquí es donde falla el funcionalismo. ¿Por qué? Porque no está considerando estas situaciones específicas, estas desigualdades. Y a mi parecer es una teoría, el funcionalismo es una teoría muy general, que no siempre se adapta a los detalles del día a día. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, soy Paula Medina y voy a presentar el tema sistemas. La teoría funcionalista ha evolucionado a lo largo del tiempo, comenzando con un enfoque clásico que comparaba a la sociedad con un organismo compuesto por partes diferenciadas que trabajaban para juntar y satisfacer las necesidades del conjunto. Según esta perspectiva, las funciones de cada parte son esenciales para mantener la estabilidad y el funcionamiento del sistema social. Autores como Emile Durkheim establecieron una distinción entre la función y la utilidad de hechos sociales, mientras que Miloski y Ralph Bronk analizaron las relaciones desde una perspectiva empírica. Tal comparsa amplió la teoría integrando la teoría de sistemas, identificando subsistemas cultural, social, personalidad y orgánico, que interactúan como para satisfacer las necesidades vitales de la sociedad. Parson desarrolló un enfoque más sistemático, introduciendo el modelo ágil que define 4 funciones fundamentales para la supervivencia social: la adaptación, el logro de objetivos, la integración y la latencia. Además, postuló una evolución social que no genera inestabilidad, sino que permite resolver problemas mediante la
diferenciación y la inclusión de valores universales. Sin embargo, su teoría, aunque fue influyente, fue criticada por su rigidez y sus análisis de estabilidad social. Robert Merton, uno de los principales críticos, propuso teorías de alcance medio que buscaban un enfoque más concreto y empírico. Merton destacó la importancia de las funciones latentes y del análisis de las motivaciones de los agentes sociales, alejándose de las estructuras macrosociales y adoptando un enfoque más cercano a las acciones individuales y a las normas sociales. Esta crítica abrió paso a las teorías microsociológicas, que se centraron en la interacción cotidiana y en la vida práctica, cuestionando el determinismo y la simplificación de la complejidad social propuesta por el funcionalismo tradicional. Niklas Luhmann reformuló el funcionalismo desde un enfoque constructivista, desafiando el realismo analítico de Parsons y redefiniendo el concepto de función como un esquema de observación creado por el observador, en lugar de una propiedad intrínseca al sistema. Para Luhmann, la sociedad reduce su propia complejidad interna en respuesta de las presiones externas, aunque la complejidad no proviene del entorno, sino que se genera dentro del sistema mismo. La función entonces no es un efecto predefinido, sino una herramienta para gestionar esta complejidad, para comparar diferentes respuestas posibles. El cambio paradigmático propuesto por Luhmann transformó de manera de entender los sistemas sociales, considerándolos como estructuras inherentes e inestables, que dependen de la creación constante de sus relaciones con el entorno. Los sistemas ya no se enfocan exclusivamente en satisfacer necesidades específicas, sino en adaptarse a un horizonte contingente y abierto. La función se concibe como una estrategia para manejar la complejidad interna, dejando atrás el determinismo clásico y abriendo paso a una teoría más flexible y dinámica, que adapta a la sociedad moderna y a la naturaleza cambiante. Gracias. Buenas tardes, socióloga. Mi nombre es Yulexi Morales, pertenezco al NRC 1682. En esta tarde yo les voy a hablar sobre la función. La función es un esquema de observación construida que sirve para distinguir entre la causa y el efecto, como por ejemplo entre la necesidad y la respuesta. También les voy a hablar un poco sobre el personaje de Luhmann. Luhmann en 1970 dijo que la función no es ningún efecto a producir, sino es un esquema en sentido regulador. Luhmann en 1970 también explicó de que la función no es considerada como una especie peculiar de relación casual, sino en lo inverso, o sea, todo lo contrario. De acuerdo a Luhmann, en 1970 dijo de que la función es un esquema de observación del mundo bajo, como por ejemplo entre el problema y la solución que puede haber. Luhmann no escapó totalmente de este determinismo, es decir, la función de un sistema es el resultado de una evolución y no es de una a priori estructural. La función no es así una presión de selección del entorno, sino una manera de manejar la complejidad interna del sistema de una forma u otra. En conclusión, podemos decir de que cada sistema funcional se encarga de resolver un problema específico, poseyendo una codificación y una programación propia, incluyendo sus símbolos. Gracias. Buenas tardes, socióloga. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Morales y esta es la clase de Sociología de la Educación con el NRC 1682.
El tema que me ha tocado en esta ocasión es la praxis funcionalista. ¿Qué es la praxis funcionalista? Esta es una corriente teórica. Esta se centra en entender cómo las distintas partes de una sociedad funcionan juntas para mantener la estabilidad y el orden social. Según Luhmann, el sistema social nos permite ver al funcionalismo de una manera diferente, considerando niveles como la interacción, la organización y la sociedad. También Armin Nasehi también nos propone que el funcionalismo operativo se centra en las operaciones y en las prácticas presentes. Este también propone un cambio en el enfoque clásico del problema-solución. Este se pregunta, ¿qué problema resuelve esta práctica? Esto implica un análisis más reflexivo del método funcional en varios contextos. Los sistemas funcionales, como los de comunicación codificada, generan nuevos problemas con cada solución que se ofrece. Como claro ejemplo tenemos la penicilina. Esta surgió como respuesta a la proliferación de microorganismos. A su vez, fueron creados por la ciencia. Esto muestra cómo las soluciones generan demandas y problemas nuevos, lo cual es la clave en la práctica científica y en la observación social. En interacciones, el tratamiento del esquema problema-solución es más limitado. Este se cuestiona qué problemas se resuelven y también se crean ciertas prácticas. Las organizaciones, por su parte, enfrentan dificultades al aplicar las soluciones a los problemas autodefinidos, a menudo repitiendo patrones sin resolver sus propios desafíos. ¿Ya? Tenemos los grupos sociales, estos también enfrentan desafíos similares a las organizaciones y a las interacciones. Estos se pueden adaptar de manera rígida o flexible al esquema problema-solución. Y como conclusión podemos decir que el análisis del funcionamiento a través del concepto de sistemas sociales y de sus diferentes niveles nos permite una visión más matizada y compleja de esta teoría. Esto va más allá de las perspectivas tradicionales. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy Joana Ortiz. Yo les voy a hablar lo que es acerca de lo micro y lo macro. Entonces empecemos. Micro y macro. Son sistemas funcionales que sería el polo de lo macro y las interacciones lo micro. Pueden argumentarse con los sistemas funcionales, es decir, sistemas que impactan a gran escala y poseen estructuras complejas. Esto nos lleva a la discusión micro y macro. Esconde un problema que debe ser mencionado brevemente escogiendo un punto de vista. Hay que entender a los sistemas sociales como limitaciones construidas en una praxis comunicativo autopoética. Fijan momentáneamente restricciones a la contingencia del mundo mediante marcas de sentido social, facultades y temporales. Un sistema social surge cuando hay por lo menos dos conciencias que vivencias, y esto se toma en cuenta para sus posteriores acciones. Aquí una pausa. ¿Qué significa autopoética? En sociología es la idea de que los sistemas sociales están constituidos por elementos que son producidos por los mismos sistemas. Sigamos. Esto nos da a entender que hay cuatro ideas principales. 1. Hacerlo limitan momentáneamente su libertad consciente o inconscientemente. 2. La discusión es irrelevante por ahora en un mundo donde se encuentran habitado por un conocido u otro desconocido. 3. Experimentar la indeterminación de la conciencia sin poder anticipar el curso de las acciones por la sola voluntad de una de las partes. 4. Requiere de estar presente y percibir en un tiempo y espacio simultáneamente. En conclusión, se puede decir que macrosistemas son aquellos que incluyen a nivel social de manera generalizada y microsistemas son aquellos que requieren inclusión mínima y que operan de manera situacional. Muchas gracias. Buenas noches, socióloga. Mi nombre es Laura Isabel Pangay Orozco, pertenezco al grupo 4 de la materia
Sociología de la Educación del NRS 1682. El tema que me ha tocado a mí es la función del funcionalismo, una exploración conceptual. El funcionalismo busca explicar cómo las partes de la sociedad trabajan juntas para mantener el equilibrio social, pero no ha estado exento de críticas y desafíos. Como autores como Talcott Parsons, el funcionalismo ha sido criticado para simplificar un exceso la sociedad, generalizando las funciones de los componentes sin analizar casos específicos. Deterministas que lo hacen poco flexible para explicar los cambios sociales y dinámicos. Han señalado por no considerar cómo el poder y las desigualdades estructurales afectan las relaciones sociales, estáticas, dificultades para explicar los procesos sociales en constantes de transformación. Nuevos enfoques funcionalistas de Luhmann, funciones como esquemas de observación, Naising, funcionalismo operativo centrado en las prácticas. Para responder estas críticas, nuevos enfoques como el de Niklas Luhmann proponen extender las funciones como relaciones estáticas, sino como esquemas flexibles que permiten observar problemas, soluciones sociales con un contexto cambiante. Por otro lado, Armin Naxing introduce un funcionalismo operativo que pone el enfoque de las prácticas concretas de las personas, como éstas resuelven problemas en sus cotidianas. Representan un paso hacia el funcionalismo más pragmático y menos dogmático. El funcionalismo, el futuro del funcionalismo, reconceptualización, adaptarse a la complejidad social, metodologías Surmegen, enfoques cuantitativos y mixtos, relevación actual, comprender las dinámicas sociales. El funcionalismo del futuro, para adaptarse a las crecientes complejidades en las sociedades contemporáneas, superando las limitaciones tradicionales, metodologías sumergentes, como los enfoques cualitativos mixtos, que permiten un análisis más detallado, contextual, y desafíos siguiendo las relevantes para entender un fenómeno social actuales como las dinámicas, exclusiones, exclusivos en los funcionamientos de las instituciones. Ese ha sido mi tema, muy amable, gracias, socióloga.